Hola a todos, soy Pablo Correnti y nos encontramos nuevamente en Sala de Situación, un espacio de CAPSI, la Cámara Argentina de Profesionales en Seguridad Integrada, en la cual junto con el licenciado Edgardo Glavinich entrevistaremos a diferentes y diversos especialistas en seguridad, inteligencia y defensa para tratar de entender la realidad, pero sobre todo para identificar potenciales escenarios futuros. Hola Edgardo, ¿cómo estás? Hola Pablo, hola a todos y todas, soy Edgardo Glavinich. El objeto de este ciclo es brindar datos y construir información útil y oportuna para los gobiernos, el sector privado, la academia y sobre todo impulsar la reflexión y el análisis de toda la ciudadanía. Nosotros estamos convencidos que la coevolución se logra a través de un ecosistema colaborativo integrado. Y es esto lo que queremos impulsar desde Sala de Situación. Sin más, le damos la bienvenida a nuestro invitado de hoy. Hoy vamos a dialogar con nuestro invitado sobre terrorismo en la región. Y teniendo obviamente como antecedentes locales a la AMIA y la embajada israelí, y la presunta actividad de células en la triple frontera. Por eso tenemos como invitado a Alejandro Casaglia, que es un gran y destacado especialista en el tema, que nos ayudará a analizar un poco la situación en este sentido. Alejandro, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Muy bien, gracias por la Bueno, convocatoria. un placer, bienvenido. Y la realidad es que esto del terrorismo es un tema, además apasionante, bastante amplio y extenso. De hecho, bueno, has escrito un libro sobre el tema, ¿no? Sí, bueno, acá lo tenemos. Sí, este año, después de escribir varios artículos, decidí escribir un libro basado en mi tesis de maestría, que se llama Terrorismo Yihadista, una amenaza externa, en donde lo que traté de demostrar en mi libro es que algo que a veces no se visibiliza en el país, que es esta amenaza terrorista, y como bien vos decías, teniendo el caso del año 92 y 94 con los atentados a la Embajada de Israel y a la AMIA. A veces cuando uno participa en algunos foros, a los argentinos en la región nos toman como referentes, precisamente por estos dos tristes episodios, y sin embargo cuando hablas con funcionarios o incluso con periodistas, es como que el tema no existiría. Bueno, en el libro lo que tratábamos de mostrar es que sí existe y que es una amenaza externa, con lo cual lo que hablamos también es aprovechar todas las instituciones del Estado, el presidente como un comandante en jefe de todas las instituciones y todas las fuerzas, y de las Fuerzas Armadas precisamente, tiene la potestad de poder recurrir a todos los elementos, porque no es un problema local. Entonces, cuando está la discusión entre seguridad interna y defensa, ahí tenemos un problema, porque esto no es una amenaza interna, no es un grupo. Precisamente, tanto lo que es la ideología, como lo que es los reclutadores, como son incluso, como se ha demostrado en los casos de la Embajada de Israel y la AMIA, los ejecutores y los que han coordinado la parte logística, incluso la parte ideológica, han venido de afuera. Entonces, precisamente lo que tratamos de mostrar es eso, es que es una amenaza externa, hay que dejar de ver la realidad de la Guerra Fría, donde se preveía que una amenaza externa era una amenaza que provenía de otro Estado. Hoy no, hoy tenés actores que no son Estados y que nadie puede negar que son actores internacionales. Es decir, cuando hablas del Estado Islámico, que casi fue un Estado, afortunadamente no lo fue,
es un actor internacional, nadie puede negar que no existe y que tiene injerencia. Lo mismo pasa hoy con el primer comando de la capital, que es una organización criminal, pero que utiliza el terrorismo como metodología. De hecho, cuando vemos en las cárceles las cabezas decapitadas de sus adversarios, apiladas, y uno puede decir, esas imágenes causan terror. Entonces, esta organización que utiliza el terrorismo como metodología y que está teniendo incursiones en otros países, ya lo ha tenido en Paraguay, acaba de salir una noticia que un argentino en Misiones, miembro del PCC, acaba de ser detenido. Entonces, no podemos negar que es un actor externo. Entonces, lo que tratamos de mostrar en el libro es eso, que la amenaza es externa y que en ese sentido el Estado puede recurrir a las Fuerzas Armadas no como un elemento de, digamos, protagónico en la lucha contra el terrorismo, pero sí apoyando a las fuerzas de seguridad desde la parte logística. Hubo un hecho, yo justo que defendí mi tesis en la Facultad de Defensa, 2 días antes había ocurrido un hecho bastante importante y significativo. En Salta habían detectado unos campamentos de narcotráfico y la gendarmería, que estaba siguiendo las directivas de la justicia, no tenía helicóptero de transporte para llegar a ese lugar, que era un lugar inhóspito, para poder llegar adelante las tareas encomendadas por el juez. Y a pocos kilómetros de ahí el ejército tenía una base, tenía helicópteros de transporte. Ahí es donde el ejército le brinda el apoyo logístico a la gendarmería y vemos una fusión entre las fuerzas de seguridad que lleva adelante la investigación y lo protagónico del tema, y el ejército brindándole apoyo. Bueno, la operación fue exitosa. Ese es un ejemplo de lo que se debe tomar. Eso es lo que defendimos en el libro. Veremos, seguramente habrá algunas críticas, pero bueno, esa es la posición de uno. Que debe ser excelente, sin duda, conociendo tu trabajo, si bien no lo hemos leído aún, conociendo lo que venís realizando, debe ser excelente. Así que obviamente recomendamos su lectura. Y siguiendo la línea con lo que planteabas, ¿no? Inicialmente sobre el terrorismo yihadista, pareciera que hay alguna corriente que se resiste a creer que existe el terrorismo yihadista fuera de Medio Oriente, ¿no? ¿Cómo está ese tema? ¿Cómo está la región? ¿Cómo está la Argentina respecto de esta amenaza? Mirá, yo siempre lo que digo es que hay que apuntar a la prevención. O sea, la función más exitosa que puede tener una fuerza de seguridad, un organismo de inteligencia fundamentalmente, es la anticipación. Entonces, para anticiparnos tenemos que tener información, y esa información también debe ser complementada con la experiencia que tienen otros países. Si nosotros le hubiéramos preguntado, antes de los atentados de Atocha, a los españoles, si la amenaza yihadista en España era real, yo calculo que la mayoría hubieran dicho que no. Sin embargo, ocurrió Atocha, y después de Atocha, en esta última década, ha ocurrido una ola de atentados que muy difícil de detectar, por la modalidad, por el modus operandi que están empleando. Entonces, cuando vos decís cómo está la región, bueno, la región, sabemos que la presencia de Hezbollah en la región es fuerte, tiene presencia en toda la región, no por entrar en política, pero en Venezuela, digamos que han hecho su base de operaciones en Sudamérica. Antes quizás su presencia estaba un poco más escondida, más sombría. Hoy su presencia en Venezuela es notoria, es pública, y bueno, de ahí se ramifican a toda la región. Tenemos el caso que tuvimos hace poco de estos supuestos colombianos que habían recibido documentación falsificada, que la habrían hecho en Venezuela, y que fueron detenidos en Estados Unidos, y que tenían intención de realizar un atentado. Bueno, también en el año 2016, durante la celebración de las Olimpiadas en Río de Janeiro, se hizo una operación, la operación Hashtag,
donde se detuvo una célula que comulgaba con el Estado Islámico y que iban a hacer un atentado en las Olimpiadas. También tenemos el hecho de, cuando decimos la presencia como estructura del Estado Islámico en la región, no está, pero sí no podemos negar que radicalizados que comulgan con esa idea, que son los llamados lobos solitarios, y que en el año 2016, en enero, en Paysandú, en Uruguay, precisamente uno de estas personas se apuñaló a dos judíos, dos ciudadanos uruguayos judíos, a uno lo mató, ratificando su adhesión a la ideología del Estado Islámico. Entonces, eso no escapa a nadie, es un virus en el cual no se escapa, y la única forma que hay de atacarlo es con la prevención. Tenemos el caso de Trinidad y Tobago, que está en la región. Trinidad y Tobago en los años 90 tuvo un intento de golpe de Estado por parte de grupos islamistas, y Trinidad y Tobago le inyectó al Estado Islámico, dentro de sus filas en la guerra, en el Levante, le inyectó 130 combatientes. Y hay información de que habría más de 300 radicalizados que comulgan con la ideología del Estado Islámico. Y es Trinidad y Tobago, acá en la región, acá nomás. Entonces, la presencia en la región está, sin hablar de otros actores que podemos decir que utilizan el terrorismo como metodología, que son más conocidos para nosotros, que son, digamos, grupos tradicionales, por llamarle de alguna manera, pero nadie puede negar que el yihadismo tiene presencia en la región. Alejandro, en esta sala siempre tratamos de ver los escenarios futuros y tratar de jugar un poco con la perspectiva. Bien, vos estás caracterizando y planteando la presencia de esta organización o de estos grupos de alcance global en la región. Ahora, la región se ha caracterizado por el desarrollo de organizaciones, digamos, de corte autóctono, por decir alguna organización, la FARC, Sendero Luminoso, etcétera, etcétera. ¿Cómo ves vos en el futuro? ¿Podemos estar hablando de la generación de híbridos? O sea, sobre la base de estos grupos autóctonos, la convergencia con estos grupos locales y tener algo nuevo, digamos, en la región, más adaptado a nuestra realidad. Sí, mirá, no sería extraño, porque el tema es que a veces el objetivo los unifica. Por ejemplo, mira, para responder perfectamente esa pregunta, vos ves el caso de la alianza estratégica que existe entre Hezbollah y Hamas. Es decir, Hezbollah son chiitas, Hamas son sunitas. Se detestan, se odian, por cuestiones históricas, ideológicas, religiosas, filosóficas, que no nos daría el tiempo a analizarlo acá. Pero, en definitiva, deberían ser enemigos. Sin embargo, ¿qué es lo que los unifica? El mismo objetivo, que es destruir el Estado de Israel. Entonces, no extrañaría de que esos grupos que provienen con su ideología del Oriente Medio puedan tener un objetivo en común y misturarse en determinado momento, porque después, ¿el tema cuál es? Cuando ellos, que tienen una ideología extrema, tengan, digamos, el dominio del poder, evidentemente la alianza no iría con buen cauce, porque, bueno, para ellos, todos los que no son musulmanes son apóstatas. Entonces, en determinado momento, cuando llegaría el final, digamos, de esta historia, según el pensamiento de ellos, no cuajaría eso. Pero mientras tanto, en la realidad de hoy, sí, bueno, vos lo ves en la Triple Frontera, por ejemplo, se ve la mixtura entre lo que es una organización yihadista, como es el Hezbollah, con grupos criminales que utilizan el terrorismo como metodología, como el caso de el PCC, como el caso de algunos carteles menores en Brasil, como es el caso de otras organizaciones, como es el caso en Centroamérica, con algunas organizaciones criminales que no son terroristas, digamos,
típicamente terroristas, pero que sí utilizan el terrorismo como metodología. No nos olvidemos el tema del narcotráfico, no nos olvidemos el tema de tráfico de armas, de las falsificaciones y de todas las actividades ilegales que ocurren en varias regiones de Sudamérica o de Latinoamérica y que les inyectan dinero, porque en definitiva, para llevar adelante esto lo que se necesita es dinero. Dinero y compromiso, porque seguramente el Hezbollah, su mayor fuente de ingreso es el apoyo económico que le brinda la República Islámica de Irán, pero sí el envío de partidas de dinero lo que produce es no solamente inyectar dinero, que siempre viene bien, sino también una cuestión de compromiso y lealtad con el movimiento. Entonces, eso sí. ¿Y cómo se ve el futuro? Y si evidentemente seguimos con una mirada pasiva, evidentemente esto es como un tumor. Si vos no lo atacás, se empieza a ramificar. Y cuando nos demos cuenta, nos va a pasar como nos pasa en Europa. Hay un libro que yo uso de un autor francés que se llama Alá en París y que es muy bueno, muy duro el mensaje, porque dice, cuando nos despertemos, Francia ya estará muerta, en algunas frases parecidas. Entonces, es importante que tomemos el ejemplo y que podamos tener prevención. Ahora, en este contexto que bien marcás de convergencia entre las organizaciones de corte criminal transnacional y el terrorismo, ¿cuál es la situación que se visualiza, digamos, hoy, más que nada en la triple frontera, que por ahí es lo más cercano a Argentina, que nos afecta? Y en esa convergencia, ¿cómo ves el desarrollo del terrorismo en la dimensión digital? Estamos ante esta pandemia, ante este escenario que ha trastocado todo, ha generado esta nueva normalidad que se denomina. Bueno, en esta nueva normalidad, ¿cuál ves vos que va a ser el resultado o el reacomodamiento o adaptación de este tipo de organizaciones, tanto de organizaciones criminales como organizaciones terroristas? ¿Es un escenario propicio para que ellos desarrollen alguna estrategia más visualizada? ¿O vos suponés que se puede continuar en una zona gris como tratan de mantenerse? No, por supuesto que la tecnología, como toda parte de las ciencias, tiene su aspecto positivo y su aspecto negativo. Y sí, yo he recibido unos informes en los últimos meses con esto de la pandemia sobre el crecimiento de la actividad de los grupos terroristas en el campo digital. Nunca ha cesado la actividad terrorista. Esto hay que tenerlo presente porque ante una situación como la pandemia los estados se paralizan, pero tanto la criminalidad organizada como el terrorismo continúan actuando de la misma manera. Yo recuerdo cuando fue el terremoto en Haití, no sé si ustedes recordarán, a principio de siglo, y yo tenía un amigo que había ido a trabajar allá, en la misión de Naciones Unidas, en la reconstrucción si se puede decir, en la reconstrucción del país, y me decía, mirá, lo único que siguió funcionando perfectamente acá fue el narcotráfico. Entonces eso nos da la pauta de que estas organizaciones son fuertes, digamos que se esterilizan de estas situaciones, de catástrofes o de pandemias, y siguen actuando y siguen operando. Bueno, en ese sentido, en lo relacionado a lo digital, nosotros sabemos que en 2014, cuando surge el Estado Islámico revoluciona los modelos, los paradigmas de terrorismo que existían hasta ese momento. Y empieza a hacer un uso de la propaganda a través de la tecnología que le da unos resultados lastimosamente fabulosos. Entonces, la tecnología sí les abre puertas. En principio lo que sirve es para todo lo que es captación, radicalización y reclutamiento. Es decir, cuando un chico de estos británicos, franceses o de Trinidad y Tobago termina combatiendo en la fila del Estado Islámico, en plena guerra en el Levante, eso tiene un principio en la tecnología, a través de la captación
y la radicalización y finalmente el reclutamiento. Y eso ocurre para diseminar esta enfermiza ideología que no tiene nada que ver con el Islam y que no escapa a nadie, porque lamentablemente el tipo en Paysandú no viajó a Medio Oriente y realizó cursos donde fue radicalizado. El tipo se radicaliza en su casa a través de una computadora. Y eso, lamentablemente, es muy difícil de controlar. Mira, yo recuerdo hace muchos años, cuando la Internet recién se empezaba a desarrollar en la Argentina, en los 90, cuando era mucho más fácil porque un tipo se radicalizaba en un ciber. Entonces un organismo de inteligencia o una institución de seguridad era mucho más fácil porque medianamente controlando o haciendo un monitoreo de esos lugares se podía determinar, pero con la llegada de la Internet a las casas, a los celulares, a las tablets, hoy no tenés forma de determinarlo. Entonces vos tenés un tipo que es normal, dentro de lo que nosotros establecemos como cánones normales, que lleva una vida normal adelante y en determinado momento lo vas a ver que el tipo desarrolla una transformación física y psíquica. Entonces, y eso es cuando lo ves, cuando ya lo visualizás, ya demasiado tarde, el tipo está cooptado. Entonces, y ahí empieza su proceso, ya está radicalizado y va a empezar su proceso de reclutamiento, que va a ser un proceso inverso, visible, inverso, y eso no escapa a ningún Estado, a ningún país. Con respecto a la criminalidad, bueno, ni hablar, vos sobre todo, Edgardo, que trabajás estos temas, lo sabés, que es una herramienta fundamental, no solamente desde el punto de vista del contacto, es decir, de las comunicaciones, sino que, por ejemplo, todo lo que es la criminalidad, las estafas que se realizan a través de las redes, ha crecido de una manera extraordinaria. Y en estos tiempos de pandemia, fundamental. Entonces, es un tema que para nosotros es preocupante, para mí que trabajo el tema terrorismo fundamentalmente, es un tema muy preocupante porque hoy ese virus entra a las casas. Es decir, hoy nosotros en la pandemia sabemos que estando dentro de nuestros hogares, saliendo lo mínimo indispensable, tenemos amplias posibilidades de preservarnos del virus. En este aspecto no tenés posibilidad de preservarte, porque el virus va a entrar a través de una computadora, de un celular, de juegos electrónicos. Nosotros hemos visto en los últimos años todo lo que es captación, radicalización, reclutamiento, comienza con edades muy bajas, con chicos a partir de los 10 o 12 años, y nosotros los chicos juegan con las consolas de videojuegos en sus casas, y esos chats que se utilizan o esos juegos que se deforman, llegan a estos chicos y estos chicos empiezan un proceso de cambio, inclusive son vulnerables en esta etapa, y eso no lo podemos evitar. Lo podemos evitar los padres de familia, controlando lo que hacen nuestros chicos, pero lamentablemente para controlar este tipo de cosas necesitas una infraestructura, que en este caso en nuestro país no la tiene. Sabemos que los organismos de inteligencia están diezmados y vamos a necesitar una transformación para poder fortalecer, primero visibilizar esta realidad peligrosa para que ahí las decisiones políticas digan, bueno, vamos a trabajar en este sentido y poder brindar una estructura que nos permita reducir los porcentajes de radicalización y reclutamiento acá en Argentina. Sí, vos sabés que en otras ediciones de este ciclo con otros profesionales siempre terminamos llegando al mismo punto, que pareciera ser que este cóctel de terrorismo, crimen organizado y nuevas tecnologías termina siendo un cóctel explosivo en lo que es la conformación del nuevo escenario de riesgos globales, que si bien estamos previendo, todavía pareciera que los estados no terminan de adaptarse en la forma de cómo encarar el tema, de cómo atacarlo. Así que bueno, realmente muy interesante, Alejandro, siempre muy interesante escucharte.
haciendo honor un poco al formato del ciclo, llegamos hasta aquí con las preguntas, pero sí queríamos cerrar y que nos cuentes sobre este nuevo desafío académico que acabas de comenzar. Sí, en el día de ayer empezamos con una diplomatura en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de El Salvador, que en la persona de su rector, y ante la necesidad de conocimiento de este tipo de cosas, la academia no se mantiene al margen y deciden formar capacitaciones que tanto se necesitan, y nos convocaron para armar un formato novedoso, porque siempre la seguridad pública digamos que se encapsula digamos, en lo que es lo nacional, las problemáticas que tenemos acá. Entonces lo que hicimos fue armar un formato y armamos una diplomatura en seguridad pública con enfoque en seguridad internacional, para abarcar estos temas, es decir, fijémonos lo que está pasando a nivel internacional, porque son, en definitiva, cuestiones que atacan en el interior de los países, de los estados, y ahí armamos esta diplomatura, que es una propuesta interesante. Convocamos un buen equipo de docentes, vamos a tener varios docentes invitados también, y afortunadamente contamos con el apoyo no solamente de la universidad, sino por supuesto de CAPSI, que nos viene apoyando en todas las actividades que desarrollamos. También Colalca nos ha apoyado a través de la intervención de CAPSI, CISEC desde España también nos ha brindado apoyo, y bueno, la verdad que lo iniciamos exitosamente, con una gran cantidad de inscriptos, de participantes, y esperamos que se pueda ir repitiendo, si es así, y poder replicarlo en otras provincias, en otros lugares. Tenemos el tema de la pandemia nos cambió también en el aspecto académico, se virtualizó todo. Para nosotros que somos para mí fundamentalmente soy de otra época, es todo costoso, pero también, como todo evento, nos abre nuevas oportunidades, y esas oportunidades nos permitió llegar a otros ámbitos. Por ejemplo, tenemos un alumno de Japón, tenemos un alumno de España, tenemos un alumno de Bélgica, uno de El Salvador, y también tenemos alumnos del interior del país que, si hubiéramos hecho en forma presencial, no hubieran podido tener acceso. Así que afortunadamente esta oportunidad que se nos ha dado la hemos aprovechado y estamos muy, muy contentos de poder llevarla adelante. El mundo cambió, los actores han tomado decisiones mientras nosotros llevamos adelante esta sala. La información anticipada es la ventaja, que es justamente lo que esperamos generar con este espacio. Los esperamos en la próxima reunión de Sala de Situación. Pablo, tu cierre. Saludamos a todos y todas, esperamos encontrarlos en próximas ediciones, y recuerden suscribirse a nuestro canal de CAPSI Argentina, y puntualmente a la lista de reproducción de Sala de Situación. Muchas gracias y un abrazo para todos.